rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Las Escrituras nos dicen en Proverbios 1, en el verso 8: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Así comienza Proverbios, viendo las enseñanzas de un padre y una madre a su hijo. Y terminamos con consejos a ese hijo de parte de su madre. Proverbios 31 es un poema en el que una madre advierte a su hijo, que es rey, de los peligros a los que se enfrenta y de las debilidades humanas que pueden hacerle perder la rectitud de su cargo. En la segunda parte, el elogio a la mujer virtuosa es la madre enseñándole a su hijo las cualidades que debe de buscar en una mujer, que será su apoyo, parte importante de su estabilidad y fortaleza. Características que solo tienen las mujeres que aman a Dios. Bienvenidos a la serie Sabiduría de Dios. En esta página, El Camino, el tema de hoy, la belleza de la sabiduría, una reflexión de Proverbios 31. Acompáñenme a sus Biblias en el capítulo 31 de Proverbios, el verso 3, dice: No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a los que destruye a los pobres. No es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los principales la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y el verso 9 dice: Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y así comienza Proverbios con los consejos de una madre a su hijo, un hijo que será rey. Las madres jugaban un papel muy importante dentro de la educación de los jóvenes. Esta madre recalca el tema del peligro de la indisciplina en el campo sexual. Nos hace recordar los ejemplos negativos de David, de Salomón y otros. Por otro lado, nos recuerda el buen ejemplo de José en Génesis 39. No todo es malo. Es la palabra de Dios revelada a una mujer, a una madre. Y para aquellos que malinterpretan las Escrituras, tildando al Señor de machista, porque la mayoría de las Escrituras fueron escritas por hombres. Esta es una muestra que Dios también dio mensajes por medio de las mujeres. La palabra profecía aquí nos dice de estas palabras que este rey sabio recibió de su madre, eran palabras de Dios. La importancia de la enseñanza de una madre nos hace meditar en que este hombre, en la posición máxima de un ser humano en esa época, la posición máxima era que podía ser rey, y eso es lo que anhela, iba a llegar este hijo. Este hijo tenía que recibía y recordaba tenía que recibir y recordar y atesorar las enseñanzas de una madre como algo especial. En Ana, por ejemplo, la madre de Moisés, lo vemos también en la madre y en la abuela de Timoteo, y podemos ver también la influencia maravillosa que Dios ejerce a través de una madre que ama al Señor y enseña a sus hijos a que sigan su camino. El contenido esencial de este poema es la vida de la mujer, apoyo y sustento de la familia, Eso lo encontramos en el verso 31, lo encontramos en distintos pasajes de este capítulo. Pues ella dice que practica el bien todos los días de su vida, Y todo el elogio es la expresión del testimonio del esposo y de los hijos, que llega a su punto más alto en la conclusión, cuando dice en el verso 28, mira, acompáñame, en el verso 28 dice: y su marido también la alaba. Y en el verso
30, la mujer que teme a Jehová, dice, esa será alabada. Y el verso 31, la segunda parte, dice, y alábenla en la puerta de sus hechos. Es una inclusión general sobre la madre perfecta, ¿no? El verso 10 va a decir eso, va a decir, mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Porque su estima, dice, sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Esa mujer virtuosa, temerosa de Dios, tiene consejos provenientes desde el más profundo deseo de una madre por bien para su hijo. Y esta madre le va a advertir a su hijo, le va a advertir del peligro de la inmoralidad sexual, del peligro de los vicios y el peligro de olvidar el propósito de su vida al ser arrastrado por los anteriores temas, ¿no? Por la sexualidad desenfrenada y por los vicios desenfrenados. Finalmente le remarcará la importancia y la gran influencia que una mujer conforme al corazón de Dios harán en su vida. En resumen, le dice a su hijo que su vida debe de ser caracterizada por la santidad, por la sobriedad y la compasión, ¿no? Entonces vamos a ver el peligro de la inmoralidad sexual. Proverbios 31 en el verso 3, mira, acompáñame ahí. Dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los reyes, a los que destruye reyes. Fíjense, dice, no le des tu fuerza, literalmente recordamos cómo Sansón perdió su fuerza dada por Dios por su afición a las mujeres y cómo Salomón mismo perdió su reino por caer en las manipulaciones de las mujeres extranjeras. Y vemos a David que pudo haber tenido más de lo que tuvo si no se hubiera dejado cegar por el pecado. 1 Corintios, acompáñame a tu Biblia. ¿Qué dice 1 Corintios en el verso 6? En el verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y es esa la situación en que nos ponemos cuando estamos tentados por una implicancia sexual, ¿no? Siempre la palabra de Dios nos da la luz, nos da la salida en todo momento. Ahora vamos a ver el peligro de los vicios. Proverbios 31, en el verso 4 y 5 dice, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Por qué? Porque dice, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. El peligro de los vicios como parte de la vida de una persona con este tipo de responsabilidades, puede hacer caer, dice que hasta los más poderosos, ¿no? Y eso es lo que advierte aquí. En este tiempo estaba tipificado por las bebidas alcohólicas. Hoy día hablamos de todo tipo de drogas. Una persona fuera de control, fácilmente puede olvidarse de la ley y hacer cosas fuera de control, pervirtiendo la justicia. Imagínate quién quisiera que le juzgara un juez borracho o que le interviniera un policía drogado, ¿no? Una autoridad que está en estos menesteres, ¿sí? Efesios en el capítulo 5, en el verso 18 nos va a hablar sobre eso. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Y así Proverbios el 31 saca a relucir las enseñanzas a las mujeres, y a veces se utiliza como una norma de vida, aquello a lo que deben y pueden aspirar aquellas señoritas que sí sean solteras
o sean casadas, ¿no? Y debemos entender que todas las cualidades aquí expresadas en ese capítulo 31 de Proverbios son las que el Señor nos da, dice, todas esas cosas, el Señor mismo nos da la capacidad de poder ser y hacer. Cuando le conocemos, cuando le amamos y le ponemos en primer lugar. O sea que sí pueden ser posibles cuando tenemos una relación con Dios. Son una norma muy alta e inalcanzable de manera perfecta, ¿no? Pero el Señor nos lleva de la mano a ser cada día un poco más como este modelo. Y nos hace entender el alto valor de la figura de la mujer en el propósito de Dios. Ahora vamos a ver las enseñanzas a los hombres en este capítulo 31. ¿Qué le enseña Proverbios 31 a los hombres? A ellos les enseña lo importante que es tener en su vida a una buena compañera según la voluntad de Dios. Recordemos que originalmente está dirigido por una madre como consejo a su hijo rey. Después de expresarle los comportamientos que pueden arruinarle, ahora le va a descubrir a la persona que puede ayudarle a asentar su reino. Es una guía para el hombre de Dios, para aprender a reconocer las virtudes de una verdadera mujer como compañera de vida. Le recuerda al hombre cristiano que debe caminar en el temor y la sabiduría de Dios, porque no, para que sea digno y compatible con una hija de Dios. Pero hay claros indicios de que nos llevan a ver más allá de los hechos circunstanciales del retrato de lo ideal hacia alguien que le da cuerpo y sustancia. Por ejemplo, de la mujer se dice que su valor, supera en mucho las joyas, dice el verso 10 de Proverbios 31. Pero la primera vez que se menciona algo así es acerca de la propia sabiduría en Proverbios 3:15. Y es la sabiduría de la que se ocupa de la casa y que no falte comida, dice, ¿no? Los versos 3 y 15 de Proverbios 31. Lo que también por primera vez se relaciona con la sabiduría en Proverbios 9, de los versos 1 al 6. La sabiduría es persona de integridad, posee además inteligencia, habla continuo y acierto, y ofrece sabios consejos, instrucciones, ¿no? Dice el verso 26. Y eso se afirma por primera vez en Proverbios 4, los versos 5 y 6. Maravilloso, ¿verdad? Hermanos, eso no nos detalla que este poema muestra no solo la imagen ideal de una esposa de excelentes cualidades que hace de la vida una bendición en su temor al Señor, sino también tenemos una imagen de los rasgos que caracterizan a la propia sabiduría. Si ella estuviera de verdad al cargo de la casa, la sabiduría no es, por ejemplo, un concepto esotérico que flote en el terreno místico y por completo apartado del mundo ordinario. La sabiduría de Dios se expresa en proverbios en términos de creatividad, en términos de responsabilidad y de buen hacer en la dirección del hogar, proveyendo para las necesidades de los demás y mostrando peculiarmente algo muy interesante: el cuidado por los pobres. Cuando la sabiduría se encuentra en la casa, trae el bien, dice el verso 12. Se toma en serio su trabajo, los versos 13 y 14. Es laboriosa y diligente, ¿no? Es prudente. Y la va describiendo como generosa, como amorosa y creativa. Es fuerte, ¿no? Es digna y preocupada por el bienestar y por la instrucción y madurez de los suyos. La sabiduría es alabada en el fondo del propio corazón, para decir el verso, ¿no? En el verso 29 dice: muchas mujeres hicieron el bien, dice, más tú sobrepasas a todas, le va a decir el Proverbios 31 en el verso 29. Y el público, ¿no? En el verso 31 dicen: dadle del fruto de sus manos y alábela, dice, en la puerta de sus hechos. El temor del Señor es el rasgo
que define la nobleza y profundidad de su carácter, va a decir el verso 30. Y lo que el libro de Proverbios nos ofrece justamente es eso, ¿no? La inconmensurable riqueza y profundidad de una sabiduría que toma cuerpo, que vive y se relaciona y que puede morar en medio nuestro. Así como una mujer profundamente espiritual y trabajadora. Y en que la presencia y la bendición divina se pueden ver concretamente. Ahora, lo dicho por el esposo es aún más especial. Él reconoce que hay muchas mujeres en el pueblo que hacen el bien, pero ella es la mejor. Ella es la mejor. Estas palabras tan sencillas han de escucharse de parte del esposo que reconoce la joya que él tiene y no la quiere perder. Los versos 30 y 31 son una exhortación a una evaluación de la manera apropiada para juzgar el valor de la mujer, ¿no? Y se da una advertencia contra dos características particulares de la mujer. En primer lugar, la escritura declara que engañosa, dice, es la gracia. Y nos hace recordar el encanto de la mujer adúltera en Proverbios 5:3. Donde dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. ¿Se acuerdan? Y su paladar, dice, es más blando que el aceite. Sí, ¿no? Lo hablamos sobre eso cuando tocamos Proverbios 5. Y Proverbios 7:21 también nos va a decir, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Y le obligó, ¿no? Con la salamería de sus labios. Va a decir Proverbios 7:21. Afirmando que vana es la hermosura. Pablo en ese sentido exhorta a las mujeres a una vida moderada en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo, en el verso 2, en el capítulo 2, en el verso 9, dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y la segunda parte del verso 30 subraya la característica esencial de la mujer. Se recalca la naturaleza espiritual de la mujer. Es decir, esa mujer que teme a Dios, ¿no? Como en Proverbios 1:7, como en Proverbios 2:5, como en Proverbios 3:7. Un ejemplo digno de imitar es el verso 31, y la mujer virtuosa cumple el mandamiento de Jesús más tarde, cuando va a decir en Mateo 5, mira, acompáñame ahí, en el capítulo 5, en el verso 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, y para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y así, queridos hermanos, cerramos este capítulo. Cerramos este capítulo de Proverbios 31, vistiendo la sabiduría de gala, vistiendo esa sabiduría que muchas veces para nosotros es algo tan complicado de poder relacionarnos con ella, ¿no? Pero vemos en este capítulo, vemos cómo este libro de Proverbios termina retocando su belleza, con su nobleza, y reconociendo el valor de la vida, el valor en la vida diaria del ser humano que se conduce en obediencia a Dios. Nada más grato y maravilloso que tomar su mano y avanzar en busca de las promesas y las bendiciones que Dios tiene para todo aquel que le cree y le obedece. Una buena compañía, una mejor compañía, que alegrará nuestros días a la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Como siervo
por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma.